Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? ¿Se me ve? Bueno, les agradezco la presencia. Perdón, estoy admitiendo a un colega. Les agradezco la presencia y les pido también disculpas por estos minutos de espera. A último momento tuve que verificar que era yo quien estaba. No sé cómo decirlo. Tenía que verificar que yo era yo. Y bueno, eso ya me metió en cierta dimensión de división subjetiva. ¿Mm? Así que tardé un rato, sobre todo en relación a cuando me ponen una pantalla a la que no estoy acostumbrado, ya empiezo a mirar, a buscar. Eh, Aunque me dicen que es todo muy intuitivo y que solo tengo que seguirlo, evidentemente me falla la intuición, vamos a decir. Entonces, doy por hecho de que se me escucha, de que se me ve. Vamos a retomar lo que veníamos trabajando en el último encuentro. Que veníamos trabajando, veníamos siguiendo el esfuerzo de Lacan para encontrar una herramienta que posibilite alcanzar, aprehender el real propio del psicoanálisis. Este seminario 21, yo les conté, les vengo contando que para Lacan era como una especie de pase de su enseñanza. Entonces toma todo lo elaborado en los primeros 20 seminarios y es como si los cerrase, como si cerrase eso en un paréntesis y dijese, ahora voy a ver todo esto desde un lugar nuevo, desde un elemento nuevo, desde un paradigma nuevo, que es el del nudo borromeo. Pero esto hace que, sobre todo en las primeras clases, haya un repaso de todo lo anterior o una relectura de todo lo anterior a partir del nuevo paradigma. Por eso él dice algo como el pase, ¿no? Como un dispositivo donde uno cierra entre paréntesis todo un análisis que ha tenido y habla de eso desde un lugar diferente. Pues bien, el como habla de los primeros 20 seminarios de un lugar diferente va a ser una suerte de repaso y relectura, que a veces tiene un costado un poco árido, o por lo menos a mí me resulta árida. Esta sexta clase me está resultando árida, me doy cuenta que me la quiero sacar de encima, que voy buscando atajos para sacármela de encima y que después me gana, no sé si me gana la responsabilidad o me gana la neurosis y sigo a la letra, párrafo a párrafo, los desarrollos que él nos trae. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque tienen que estar preparados con el mate recién hecho, con la cafetera, tomar mucho café, Coca-Cola con café aspirina, porque son cosas un poco áridas, un poco aburridas, pero vamos a seguirlas. ¿Sí? Habíamos visto en la reunión anterior algunas cuestiones sobre geometría euclidiana, ¿sí? En la que Lacan subraya que es por la exactitud del cálculo y de la medida que se pretende alcanzar lo real. ¿Cómo alcanza lo real la geometría euclidiana? A partir del cálculo y la medida. Por eso es que nos trajo la historia de Eratóstenes, ¿no? Que midió la circunferencia de la Tierra, y si bien la contó con todos los elementos imaginarios que sostienen esa historia, para no reducirla solo a un cálculo a partir de un triángulo, nos la contó con el esclavo caminando de ciudad en ciudad, la sombra que el puntal proyecta en la tierra, la posibilidad de sacar un ángulo por la sombra del puntal, la luz y la sombra, que no están tomadas por Lacan desde la
óptica, sino como fenómenos imaginarios, ¿no? Si bien él nos cuenta, ¿no?, que hay estos fenómenos imaginarios y que no es solo cuestión de cálculos simbólicos, concluye diciendo que la ciencia atrapa lo real a través de la exactitud del cálculo. Toma la geometría, recuerdan More geométrico. ¿Cuántas otras ciencias se basan en la geometría? Entonces dice, en la geometría es así y en la ciencia en Occidente también se trata de eso. Del intento de aprender, de atrapar, de asir un real a través de la medida y el cálculo. ¿Sí? Y concluye Lacan que esto no sirve, que a él no le sirve para apresar, para atrapar, para asir el real propio del psicoanálisis. Por más que yo Lacan, voy a hacer una paráfrasis, por más que yo Lacan haya intentado durante 20 seminarios, con todas las ciencias habidas y por haber a mi disposición, dar cuenta del real del psicoanálisis, tengo que decir que estas estructuras no sirven para dar cuenta del psicoanálisis, de tal manera que cuando uno relee Lacan de los primeros seminarios y dice la fórmula de la metáfora paterna, o la fórmula de la metáfora y la fórmula de la metonimia, o la fórmula del fin de análisis, que es toda una época para Lacan, la de dar cuenta a través de la ciencia, el psicoanálisis como ciencia de lo singular, dar cuenta de ese real del psicoanálisis. Cada vez que escuchen la fórmula del psicoanálisis, es algo que Lacan dijo, no he podido dar cuenta, no he podido aprender, no he podido asir lo real propio del psicoanálisis, por eso tengo que pasar a otro lugar. Esta sexta clase vamos haciendo un repaso, entonces arranca por todo lo que tiene que ver con la ciencia, y estuvimos viendo la geometría euclidiana, y estuvimos viendo la lógica matemática, la lógica proposicional, que también establecen fórmulas. Y Lacan empieza a decir estas fórmulas. ¿Se acuerdan la vez anterior cuando le decía como que se cansó, como se hartó? Dijo, esto gira en círculo, tengo que salir, tengo que ir a otro lugar, tengo que ir a una topología. Sin embargo, esto que habíamos visto en la continuación de la clase de Lacan le sigue dando vueltas para mostrarnos por qué a él no le sirve, ¿no? No le sirven estos abordajes que tienen un real supuesto. Es un real supuesto. Yo lo tomo claramente en la geometría. Has dado cuenta de la circunferencia de la Tierra, sí, pero yo lo que tengo es el cálculo y la exactitud del cálculo. Supongo que pasa por acá. Supongo que alcancé lo real. ¿Por qué? Porque eso responde al cálculo. Es decir, ¿tenés lo real? No, yo no sé si tengo lo real. El átomo, ¿no? La teoría atómica, que ha estado toda una época para dar cuenta de lo real. Y uno decía, bueno, hemos alcanzado lo real, hasta que vino alguien y planteó una teoría subatómica. Entonces dice, era otra cosa. Y esta otra, la manera de pensarlo, las letritas con las cuales pensamos lo real, resulta que con estas nuevas letritas podemos hacer mejores cálculos. Quiere decir que estamos más cerca de lo que es lo real. Eso no quiere decir que no lo hayan alcanzado. Es una suposición que se verifica cuando se sacan cuentas con esa letrita y entonces las cosas salen. Eso anda.
mandás una cápsula a Saturno y más o menos va para el lado de Saturno y no va para el lado contrario. Entonces uno dice, vamos bien. ¿Sí? Ahora, si les preguntas, ¿ustedes han captado lo real, han alcanzado lo real a los científicos? Te van a decir, no, 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 no. De hecho, hay muchas teorías, la teoría de las cuerdas, ¿no? Son teorías donde el universo dicen es así, pero esto es teoría, son cuentas, son cálculos, son letritas. ¿Qué es lo real? No lo sé. Es un real en estado supuesto. Lacan dice, eso no me sirve para pensar el psicoanálisis, no me sirve para atrapar, no al real de la ciencia, al real propio del psicoanálisis. Entonces pasó la escoba a todo lo que tiene que ver con la geometría euclidiana y con la ciencia en general, con las fórmulas, ¿no? Con las medidas. Bien. Lacan consideró, a través de esos años, a través de esos 21 años, otro modo de acceder, de atrapar, de dar cuenta de lo real del psicoanálisis. Y quiero que esta vez le dediquemos un poquito de tiempo. No quiero, él le dedica un poquito de tiempo. Cuando ven las transformaciones, la vecindad, todas estas palabritas que aparecen en la clase que son de las topologías de superficie. ¿Eh? La topología de superficies. O topología intuitiva. ¿Eh? O geometría de la goma elástica. Prestémosle atención a los nombres cuando habla de topología intuitiva. Ahí tiene que ver algo la intuición. No es tanto el cálculo, no es tanto la medida. Tiene que ver la intuición. ¿Sí? O geometría del caucho, geometría de la plastilina. Geometría del caucho, pues digo porque acá decía geometría de la goma elástica, me parece que está mal traducida. Geometría del caucho. ¿Sí? La topología intuitiva, que es una disciplina que se basa en intuiciones, en representaciones, que son diferentes de las representaciones de la geometría euclidiana. ¿No? En la geometría euclidiana, una esfera es completamente diferente que un cubo. Y sin embargo, alguien que hace topología intuitiva te dice es el mismo espacio topológico. Si conserva ciertas propiedades, yo agarro un cubo de plastilina, lo amaso así, me queda una esfera. Hay ciertas propiedades que se conservan. Por ejemplo, tiene una sola cara. Entonces, para mí, topólogo intuitivo, y ya he empezado a hacer así con la mano, o sea que muestro imágenes, que apelo a que ustedes se hagan una representación mental. Para mí, topólogo intuitivo, una pirámide o una esfera o un cubo son el mismo espacio topológico, es la misma superficie. Y una esfera así chiquitita es lo mismo que una esfera así grande. Y alguien que hace geometría euclidiana le diría pesos completamente diferentes y las medidas son diferentes. El volumen entre ellos dos son diferentes. Y un topólogo intuitivo te dice, no, es lo mismo. Si conserva ciertas características, es lo mismo. Un círculo que un óvalo, es lo mismo. Imagínense un disco de empanada. Uno tiene un disco, como un disco de empanada. ¿Sí? Si esto fuese de caucho, si esto fuese de elástico, yo lo podría estirar así, lo podría estirar y hacer de esto un óvalo. Entonces alguien diría, no, pero esto es un círculo y el otro es un óvalo. Sí, pero no importa, es la misma superficie, es el mismo espacio topológico. ¿Por qué es la misma? Y porque tiene dos caras, esta, y tiene un solo borde. Entonces no me interesa si es redondo, si es cuadrado, si es ovalado, si es elíptico, no me interesa. Si conserva ciertas propiedades, se trata del mismo espacio topológico, ¿no? Y uno encuentra descripciones sobre la topología intuitiva
en las cuales abunda la expresión imagen mental del objeto. Ya no es algo, una representación de algo dibujado sobre un plano conforme ciertas medidas. Imaginen una pirámide. Che, pero ¿la imaginamos grande o chiquita? No me importa, imaginen una pirámide. Necesito basarnos en la imagen mental del objeto. ¿Sí? Y Lacan trabajó mucho esto. Por eso hice el disco. Decía un disco de empanadas. La empanada es una comida argentina donde se pone carne adentro de un disco así, lo cerrás el disco y te comes la carne que está adentro del disco de la empanada. ¿Sí? Vamos a tomar un disco así, un disco de empanadas. Esta es una superficie. Yo puedo agarrar esta superficie y deformarla así. La voy aplastando en el medio y le voy levantando las puntas. Las puntas, el medio. Es una manera de hablar. Voy bajando la parte del centro y voy levantando la parte de la periferia. Y transformo esta superficie en un gorro, o en un cuenco, o en un jarrón. En el jarrón del estadio del Espejo. ¿Sí? Alguien diría, no, pero este es un disco de empanada, en cambio el otro es un jarrón. Es diferente, son espacios topológicos diferentes. Y Lacan diría, no son espacios topológicos diferentes. Agarra un jarrón y decime cuántas caras tiene. Y tiene dos, tiene la de adentro y tiene la de afuera. ¿Y cuántos bordes tiene? Y tiene uno, el borde de la boca del jarrón. Es igual a esto. Se trata de la misma superficie, ¿no? Se trata de la misma superficie. Entonces, la topología intuitiva es una disciplina que piensa los objetos independientemente de su medida. No importa cuánto mide, ¿sí? Los piensa a través de un par de nociones que están nombradas en la clase de Lacan, que son la de continuidad o vecindad, la noción de continuidad o vecindad y la noción de deformación. No perdamos de vista que estas cosas son intentos de Lacan para acceder a lo real propio del psicoanálisis. ¿Sí? Pero dice, esta es una disciplina diferente, esto no tiene nada que ver con lo euclidiano, que es la base de Occidente. ¿Sí? Lacan muchas veces juega con esto. El nudo Borromeo lo conocen hace 5.000 años. Y sin embargo no hubo ningún desarrollo. En cambio, el triángulo hubo desarrollo. Todo Occidente se basó en el triángulo. ¿Sí? Todo Occidente se basó en la geometría euclidiana. Entonces, quisiera que trabajemos un poquito estas dos nociones. La noción de continuidad o vecindad y la noción de deformación. La noción de continuidad es el entorno inmediato de un punto. Yo agarro, tomo una superficie, o dicho con más propiedad, un espacio topológico, y le hago un punto, le señalo un punto. ¿Sí? Todo lo que está alrededor de ese punto, todo lo que está alrededor, está en continuidad. Fíjense qué poca precisión, porque alguien podría decir todo lo que está alrededor, ¿a cuánto? ¿A 1 centímetro? ¿A medio centímetro? ¿A 3? No, no importa la medida. Lo que está alrededor está en continuidad. Fíjense que ya es un salto enorme con todas las cosas que estuvimos viendo de la serie de los números naturales y de todo. Es otra cosa. Esta topología es otra cosa. Entonces, defino o caracterizo la continuidad diciendo, dado un punto, lo que está alrededor está en continuidad con ese punto. ¿Sí? Por ejemplo, un toro. Un toro, no el animal.
el marido de la vaca, el esposo de la vaca. Yo mandé al grupo de WhatsApp una serie de imágenes para no tener que explicarlas o para no tener que explicarlas durante mucho tiempo. Y entre ellas mandé varios objetos topológicos, varios espacios topológicos, y entre ellos el toro. ¿Qué es el toro? El toro es una rosquita, una dona, esas rosquitas que uno come. Es una cámara de auto, una cámara de rueda de auto, rueda de tractor o una cámara de rueda de bicicleta. Es una rosquita. Si yo en el cuerpo del toro, en el cuerpo de esa rosquita, ¿a qué defino como cuerpo? A eso que yo mordería, a la parte de cilindro cerrado, que es el toro. En el cuerpo del toro señala un punto, todo lo que está alrededor de ese punto está en continuidad. Ahora, si yo pongo un punto en el agujero del medio del toro, en el espacio del agujero del medio del toro, o en el espacio que está fuera del toro, ese punto no está en continuidad. Fíjense qué manera de decir, porque ustedes me podrían corregir, me podrían decir, no, pará, si el agujero del medio del toro está en continuidad con el agujero o con el vacío de alrededor del toro. Sí, son maneras de hablar. Apelo a algo tan básico, digamos, porque son este tipo de nociones intuitivas. El agujero del medio del toro. No hay un agujero, hay una continuidad con todo lo otro, sí, pero ustedes pueden intuir que en el medio de ese toro hay un agujero. De la misma manera que pueden intuir que si es una cámara de una rueda de bicicleta o una manguera pegada en las puntas, también debe haber un vacío adentro del toro. De tal manera que uno puede hacer operaciones que recaigan sobre la cuestión del agujero central del toro o del agujero interior del toro. Y son cosas diferentes. Y la topología intuitiva hace este tipo de operaciones. ¿Sí? Insisto, por fuera de toda noción de medida. ¿Sí? Esa era la primera noción, la noción de continuidad. Y la segunda es la noción de deformación, que también es una cuestión intuitiva. ¿Eh? Una deformación es una transformación de ese objeto. Si ese objeto está hecho con plastilina, pues bien, yo con los deditos lo puedo estirar o lo puedo acortar, lo puedo hacer más gordito. Un cilindro, yo lo puedo amasar y hacerlo finito, 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 o puedo hacer el mismo cilindro más gordito y más corto. ¿Sí? Entonces, una deformación es una transformación de ese objeto. Esa deformación puede ser continua o puede ser discontinua. Una deformación es continua cuando no varía las propiedades del objeto. Por ejemplo, yo mandé por WhatsApp la imagen de un cinturón. ¿Qué es esto? Esto también es un espacio topológico. Esto es un cinturón. Ven que es una cinta que tiene las puntas pegadas. Esto es un espacio topológico. Yo puedo agarrar, si fuese de goma, lo puedo estirar bien largo, y decir, sí, ¿lo has deformado, Roberto? Sí, lo he deformado, pero en la misma superficie. Es decir, he hecho una transformación continua, porque no varía sus propiedades. ¿Sí? O puedo hacer una transformación discontinua y variarán sus propiedades. ¿Cómo es la transformación discontinua? En este caso, les estoy dando ejemplo y les tengo que andar mostrando. Yo agarro con una tijera, corto el cinturón, corto, entonces me va a quedar un plano, ¿sí? Me va a quedar un rectángulo. Agarro una punta
giro 180 grados y lo vuelvo a pegar. ¿Ah? Corto un cinturón, agarro una punta, la giro 180 grados y lo vuelvo a pegar. Les va a quedar esto. Esto es una banda de Moebius. ¿Sí? Y es un espacio topológico con otras características, por lo tanto, he operado allí una transformación discontinua. Por ejemplo, el cinturón, si yo les preguntase cuántos lados o caras tiene y cuántos bordes tiene. Entonces ustedes me dirían, tiene dos caras, la de adentro y la de afuera, y tiene dos bordes, el de arriba y el de abajo. Entonces yo les diría, entreténganse en sus hogares o en sus consultorios haciendo una banda de Moebius y díganme cuántas caras tiene y cuántos bordes tiene. Tarea para el hogar, hacer una banda de Moebius y mirar cuántas caras tiene y cuántos bordes tiene. Entonces, un topólogo, Lacan está hablando de todo esto, de repente agarra y dice, no les voy a dar un curso de topología, ¿no? Así medio cansado, pero porque estaba haciendo un repaso de este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, varía las propiedades, ¿sí? Entonces, ¿por qué les traigo esto? Porque para hablar de lo que se hace en topología intuitiva, no necesitamos hacer cálculos. Fíjense que todo lo anterior, toda la ciencia, todos los desarrollos en matemáticas, en la serie de los números, en la serie de los números naturales, en la geometría, en todo eso teníamos que hacer cálculos. Y no hay otra manera que hacer cálculos en eso. ¿Por qué? Porque es en el cálculo mismo, en la exactitud del cálculo mismo, en la exactitud de la fórmula que se pretende alcanzar un real. Y acá no hace falta el cálculo. Acá hacen falta un par de operaciones que son, insisto, son operaciones intuitivas. Yo le digo una transformación continua, discontinua y se las tengo que mostrar. Por supuesto, los topólogos no muestran estas cosas. Por eso los manuales, ayer lo vi. Y está acá. Introducción a la topología combinatoria. Maurice Fréchet y Qi Fan. No sé si Qi Fan debe ser chino. Habría que ver. Bien. Pero hay una... Este libro hace años que no lo veo, pero mira, agarro y miro la primera cosa subrayada, pero hay una tercera geometría en la cual la cantidad está suprimida por completo y que es puramente cualitativa. Es lo que les estoy diciendo. Parece que lo hubiese preparado, no lo preparé. A lo mejor se pueda subir al blog Paula de Marco, que encuentra todo lo que hay, la introducción a la topología combinatoria de Maurice Fréchet y Qi Fan. ¿Sí? Entonces, ¿en qué estábamos? En que no interesa la medida. ¿Sí? Entonces, cuando hace este repaso por la topología intuitiva, Lacan lleva agua a su molino. ¿Se acuerdan que la vez anterior yo decía, hace un enorme repaso llevando agua para su molino? ¿Cuál era su molino? El molino de lo 3, porque lo 3 era lo real del nudo. Lo real del nudo. Recuerdan que vimos la serie de los números naturales y decíamos el 2 no es natural, es por la función de un tercero, del más 1. Un número, el número que le sigue, el sucesor de un número, es ese mismo número más 1. Todo lo que estuvimos viendo de no hay 2 sin 3, que el 3 es anterior al 2, es por el 3 que podés explicar el 2, si no ni siquiera lo podés pensar. Entonces Lacan hace todo este desarrollo, que es el desarrollo que estamos viendo por fuera de la medida, ¿sí? Pero sigue llevando agua a su molino de los 3.
¿Cómo lleva agua su molino de lo 3 en la topología intuitiva? ¿Mm? Parecen pequeños detalles, pero si uno no dice estos pequeños detalles, cuando ustedes se topan con la frase en la clase, uno dice, no agarró una. ¿De qué está hablando? No agarró una. ¿Sí? Cuando caracteriza la continuidad, vieron que les dije, la deformación y la continuidad, cuando Lacan caracteriza la continuidad, la caracteriza con más o menos diciendo algo así. Un punto está en continuidad con otro punto si hay un punto entre los dos. ¿Vieron cuando yo decía el entorno de un punto? Una manera de caracterizar la continuidad es decir, un punto está en continuidad con otro punto si hay un punto en el medio. Es decir, si no hay un corte en el medio, si hay un punto en el medio. Como diciendo, incluso en topología intuitiva no hay 2 sin 3. La relación entre un punto y otro punto está dada por un punto que está en el medio de los dos. No hay 2 sin 3. ¿Sí? La noción de continuidad entonces demuestra otra vez que se necesitan 3 para hablar de relación entre 2. Está llevando agua para su molino, él constantemente, porque después nos tiene que decir, la diferencia que tengo ahora es que es un real puesto, lo 3. ¿Sí? No se nos escapa que estos desarrollos de la topología intuitiva son desarrollos simbólicos. Nosotros agarramos y decidimos a vida, dada una esfera o un triángulo o un espacio topológico tal, y entonces estoy apelando a elementos simbólicos. ¿Sí? Son desarrollos simbólicos, pero son desarrollos simbólicos que están plagados de imágenes. Están plagados de imágenes. A diferencia de la aridez que puede ser una fórmula, una larga fórmula de lógica proposicional, siempre les cuento un libro que yo casi creí que lo había quemado, no lo quemé, me lo encontré el otro día por ahí, creí que lo había quemado. Páginas y páginas de fórmulas y fórmulas y fórmulas. Y uno dice, loco, tirame una imagen, porque no agarro una. Me pierdo. A diferencia de las fórmulas áridas de la lógica proposicional, la topología intuitiva está llena de imágenes. ¿Sí? No hay 2 sin 3, no hace puntada sin hilo. Bien. Es un lindo refrán. Vos no haces puntada sin hilo, vos no haces puntada sin nudo, dicen los uruguayos. Está bueno. Esto que le pasó a la licenciada Ana Laura Cordero. El tema de la aprehensión. Ella participó en este encuentro y no hace un desarrollo topológico intuitivo. Ella agarró algo y agarró para el lado de no da puntada sin hilo. Tomemos esto, anotémoslo, no da puntada sin hilo y dejémoslo ahí al costado. Ahora vamos a llegar a la puntada y al hilo. ¿Sí? Entonces, lo que les quería decir es que son desarrollos que están plagados de imágenes. No podemos hacernos una idea de lo que es una transformación continua o discontinua sin imaginarla. ¿Sí? Te la tenés que imaginar porque si no, no agarrás una. ¿Sí? Por eso es que yo mandé al grupo de WhatsApp el desarrollo del crosscut. ¿Lo vieron el desarrollo del crosscut que mandé? Lo hice porque yo no me puedo hacer la imagen mental de eso, no me la puedo hacer. A mí me da hasta la banda de Moebius, un poquito la botella de Klein, más de la botella de Klein no paso. Verdaderamente le creo a Lacan cuando habla de la debilidad mental de lo imaginario. El imaginario mío no puede armar el crosscut. No lo puede armar. Les doy un detalle.
les doy un detalle, pero ya les tengo que... ¿cómo es que dice cuando uno anticipa el final? ¿Cómo dicen ahora la gente? No me stalkees, cuando uno anticipa el final de una película. No spoiler. ¿Cómo dice? No me spoilees. Les voy a spoilear la tarea para el hogar. Se la tengo que spoilear. Cuando ustedes se entretengan haciendo esto y vean cuántas caras tiene y cuántos bordes tiene, se van a dar cuenta que esto tiene 2 caras y 2 bordes. Esto tiene una cara y un borde. Pero les pido, por favor, que lo hagan con un marcador, que lo hagan, ¿sí? Si yo digo que con esto, que tiene 2 caras y un borde, puedo hacer un florero y decir, este es el yo. ¿Cuántos bordes tiene el yo? El yo tiene un borde. ¿Cuántos bordes tiene la banda de Moebius? La banda de Moebius tiene un borde. Entonces Lacan dice, bueno, la relación entre el narcisismo y el objeto A podría ser una relación entre 2 elementos heterogéneos, pero que tienen una comunidad topológica. Dicho de otra manera, si esto tiene un borde y esto tiene un borde, yo con plasticola podría ir pegando un borde con un borde, porque los dos tienen un borde. Bueno, quien les habla, este border quien les habla, con cinta, coche y plasticola, tuvo una tarde diciendo, a ver, lo tengo que pegar. Si uno tiene un borde y el otro tiene otro borde, me va a costar, a ver si lo hago grande con un papel de diario, Tarea para el hogar, hagan eso. No, les digo, se los spoileo también, no van a llegar muy lejos. ¿Sí? Sin embargo, son cosas imaginables. Y los tipos dicen, sí, pero yo puedo intuir cómo es esto. Como 2 espacios topológicos que tienen un punto de comunidad topológica, por caso un borde, yo puedo agarrar y unirlos punto por punto. Si uno esto punto por punto, es un cross-cut. Ahora, como yo no me lo podía imaginar, no lo podía intuir, traté de hacerlo. Hasta que en algún lugar encontré, en esa época no existía internet. Si no hubiese buscado, ¿se puede hacer? ¿Es fácticamente realizable un cross-cut? No es fácticamente realizable. ¿Sí? Eso no se puede hacer. Y a Lacan esto le interesaba. A Lacan le interesaba enormemente que esta disciplina, que es una disciplina intuitiva, una disciplina llena de imágenes, ¿sí?, daba con un tope en la cual uno no se lo puede imaginar. Esto le resultaba interesante, le resultaba notable, que son objetos difícilmente imaginables que ponen en evidencia nuestra debilidad mental, la debilidad mental de nuestro imaginario, ¿sí? Y a Lacan le resultaba indicativa esa dificultad, ¿sí? Le resultaba indicativa porque pensaba que tal vez serán tan difíciles de imaginar porque ellos captan, porque ellos agarran algo más real que los objetos de la geometría euclidiana. ¿Se dan cuenta cuál era la idea de él? La idea de él era, sí, fíjate que acá es una topología hecha de intuiciones, sí, pero hay un punto que no te podés imaginar nada. ¿No será que en ese punto, justamente en ese punto, estos objetos agarran un real que no agarran los objetos de la geometría euclidiana? De nuevo. Lo digo porque hay que ir trayendo en qué sentido viene ubicando estos argumentos. La ciencia ha querido atrapar un real supuesto. Eso no me sirve para el psicoanálisis. La topología intuitiva me servirá porque hay una cosa que va del lado del psicoanálisis. Nos topamos con algo que no podemos representarnos, que podemos hacer representaciones que son las representaciones que uno encuentra del cross-cut. Yo por eso se las mandé
que es un dibujito así con un 8 interior, y uno dice, no, pero no entiendo. No agarró. Y Lacan diría, bueno, justamente en ese punto en que no agarrás, que no captás, puede ser que toque esta disciplina un real. Y puede ser que eso me sirva para el psicoanálisis. Por eso hizo los desarrollos que hizo. En el seminario 9, el seminario de la identificación, en el seminario 10, todos esos desarrollos topológicos. No los hizo de gusto. Decía, tal vez con esto se alcance un real que la ciencia no alcanza. ¿Sí? Entonces, es por eso que ustedes ya encontraron, y vuelvan en ese lugar, que Lacan se entretiene con la palabra alemana Begriff. Amalia, usted si está por ahí, la dirá mejor que yo. Begriff, concepto. ¿Sí? Se entretiene. Amalia ha levantado la mano. Amalia tiene la palabra. Sí, Begriff es concepto. Pero vos sabés que yo no sé, porque en lo que me resuena a mí es lo que se chapa, ¿viste? Lo que se agarra. Pero es exactamente eso. Sí. Es exactamente eso. ¿Sí? Porque deriva del verbo greifen. Greifen es agarrar, greifen es con la garra inclusive. Asir, agarrar, aprender con H, de la aprehensión. ¿Sí? Entonces Lacan dice, se pone a jugar con esto, y se pone a jugar con la noción de concepto, con la palabra en alemán, porque dice, se trata de agarrar con la mano. Se trata de agarrar. Cuando ustedes entienden algo, desde el psicoanálisis, están agarrando algo, lo están agarrando. Si ustedes dicen, fui a escuchar a un psicoanalista que habló de el más allá del principio del placer, no agarré una, no casé una, no chapé una, como dice Amalia. El corazón arrabalero de Amalia nos lleva a chapar, agarrar, ¿sí? No chapé una. ¿Sí? Lacan diría, está bien, la cuestión pasa por ahí, pasa por agarrar o no agarrar. ¿Sí? Y en este sentido, y acá voy a lo que yo entiendo que es una transmisión, no crean ustedes que el hecho de que agarren o no agarren, ¿eh? pasa por una cuestión de coeficiente intelectual. Yo estoy diciendo una cosa y ustedes agarran o no agarran. Hay gente que dice, no agarro una. Te habla y no agarro una. Y otro dice, no, yo agarro bastante. Chapo bastante. Caso bastante. No crean que pasa por una cuestión de coeficiente intelectual, por un aparato cognitivo que los conecta con la realidad. Ese agarrar está lleno de imágenes, de intuiciones y de resonancias. Nosotros, yo les estoy dando una concepción psicoanalítica de lo que es el entendimiento. ¿Sí? De lo que es el entendimiento. No es una cuestión de coeficiente intelectual, no. Es un agarrar que está lleno de imágenes, lleno de intuiciones, lleno de resonancias. A mí me pasa cuando a veces me hacen llegar algunas preguntas, a veces me hacen llegar una pregunta por foro, a veces me mandan un mensajito, ¿viste? Che, tal cosa, qué sé yo, y yo pienso, mira para qué lado agarró esta, para qué lado agarró este, para qué lado agarró. ¿Sí? Y esto implica esta concepción psicoanalítica de lo que es el entendimiento, ¿sí? De lo que es agarrar. ¿Sí? Agarré una, por fin me explicaron algo de lógica proposicional y agarré una. ¿Sí? Esto va incluso hasta la interpretación.
Incluso en la teoría de la interpretación tenemos que decir, agarró para este lado. Agarró. ¿Qué quiere decir? Que la entendió, que la comprendió. Lo que pasa es que usted está reeditando con esta persona la relación con... Ah, sí, puede ser, puede no ser. Uno dice, no agarró nada. Ahora, de repente, no, a mí se me confunden los espacios. De repente, una interpretación que desencadene ciertos efectos de verdad, ¿sí? A ser mesurados por las consecuencias de esos efectos de verdad, uno dice, acá agarró. Acá agarró. ¿Sí? Por eso, cuando Ana Lauro Cordero, no hay 2 sin 3, le salió, no hay aguja, no da puntada sin hilo, yo digo, bueno, agarró para ese lado. Me pareció un lindo lado, particularmente, a mí me pareció un lindo lado porque tiene el punto. Porque tiene el punto atravesando en una superficie, saliendo en otro lado, tiene la idea del gancho, del punto del gancho. Entonces, no hay puntada sin hilo. ¿Sí? Esta manera de concebir lo conceptual, que parece lacaniana, uno diría, no, Lacan dice eso, todo lo demás son, un filósofo no diría eso, menos un científico diría, esto está en la manera de concebir lo conceptual, en realidad ya estaba planteada por Freud. Freud era un tipo que decía que la represión de la sexualidad era causa de inhibición intelectual. Y entonces uno dice, bueno, ¿por qué la represión de la sexualidad sería causa de la inhibición intelectual? Y Lacan te dice, bueno, yo de ahí te saco una teoría donde está lo que es entender, lo que es el pensamiento. Después vamos a hablar del pensamiento, de lo que es pensar para un psicoanalista. ¿Ah? Si yo fuese un profesor de la universidad de no sé qué y después tomo examen y ustedes tienen que entender y repetir, ¿sí? Yo tendría una concepción de lo que para ustedes es entender. Entonces le diría, usted, alumno, no entendió nada. No entendió nada. En cambio, si uno cree que la transmisión tiene que ver con lo que la gente agarra, y agarra desde algún lugar, no agarra desde ningún lugar, no agarra desde un lugar cualquiera, cada uno agarra para algún lugar. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, agarró para este lado. Yo hay lugares para los que nunca he agarrado, por eso el año pasado o el anteaño pasado, y este año también voy a traer de nuevo a Esteban Stringa para que nos hable un poquito de cosas, de los números, de la lógica, porque a mí me sacás el soporte imaginario y no agarro nada. Pero bueno, en esto estamos, ¿no? Señalo bien la diferencia, porque resulta que el concepto, que es la cúspide, el cenit, el punto más alto del pensamiento de Occidente, haber llegado al concepto, haber llegado a la idea, ¿no? Esos conceptos con los que luego elaboramos juicios, esos juicios con los que encadenamos en razonamientos silogísticos, todo eso, ese concepto, esa cosa tan enorme, para Lacan era como un mono que agarra la banana. Y nosotros en ese sentido somos como un mono que agarramos algo conforme cierta estructura invariable que puede entrar en resonancia con lo que escuchamos. Un analista lo piensa así, no piensa que la gente entiende porque es inteligente. ¿Ok? Traigo esto no porque me guste, sino porque ¿se cortó o estamos bien? Estamos bien. Porque Lacan, Begriff, se va a poner a jugar con eso y está hablando de eso. ¿Sí? Entonces, insisto y subrayo, la idea de Lacan es que si resulta tan difícil poder imaginarse, poder hacerse una imagen mental
de los objetos de la topología intuitiva es porque ella intenta capturar algo más real que las nociones del espacio euclidiano. ¿Sí? Si en la geometría euclidiana lo real pretende ser alcanzado por la medida, ¿se acuerdan? La medida y la exactitud del cálculo, en la topología intuitiva lo real pretende ser atrapado a partir de espacios topológicos ¿cómo se dice? Maleables. ¿Cómo pretende usted atrapar lo real? A partir del manejo de espacios topológicos maleables. Y para Lacan, esos espacios topológicos maleables, en última instancia, derivan de la unidad del cuerpo, del imaginario corporal. Esos espacios topológicos, ¿de dónde sale? Lo voy a decir de esta manera, ¿sí? ¿De dónde sale el interés de los tipos, de los señores que hacen topología intuitiva? ¿De dónde sale el interés? El interés sale de un investimiento del libido narcisista. Se ponen a trabajar espacios topológicos maleables a partir de la unidad del cuerpo, a partir del imaginario corporal. ¿Sí? Yo le agregaría, no solo de los topólogos que hacen topología intuitiva, los que hemos tenido suerte de encontrarnos en un consultorio con artistas, escultores, y los escuchamos hablar acerca de los volúmenes, de cosas que ellos no pueden explicar bien porque nadie las puede explicar bien, de su relación con los volúmenes, con las superficies. ¿Sí? Uno dice, sale de acá. Para Lacan era una cosa sin duda, sale del narcisismo corporal, sale de la unidad del cuerpo. Entonces, habíamos dicho que en la geometría euclidiana lo real pretende ser alcanzado por la exactitud del cálculo de la medida, es decir, por lo simbólico. Ahora agregamos, en la topología intuitiva, lo real pretende ser alcanzado a través de la manipulación de objetos que son herederos de la consistencia y completud del imaginario corporal. Es decir, lo real pretende ser alcanzado a través de lo imaginario. Fuerte. Que Lacan, el seminario del 21, le dice al Lacan del seminario 10, y le dice, vos te pusiste a hacer toda esa cosa que duró lo que duró, porque mucho tampoco duró, porque querías alcanzar lo real del psicoanálisis a partir de una vía diferente. Yo ahora esa vía te digo cuál es, la completud o la completitud corporal, ¿no? El narcisismo corporal, la unidad del cuerpo. Lacan del seminario 21 le dice aquel. Adriana Pérez Fournier ha levantado la mano, tiene la palabra. Gracias. No, sí, sumamente complejo todo esto para seguirlo, ¿no? Pero lo pensaba en relación a los inicios del seminario, lo imaginario, a ver, en esto último que has indicado, ¿no? Cómo atrapar lo real desde la... A ver si me lo podés repetir. Es decir, sería lo imaginario, lo real, sin lo simbólico. ¿Y lo simbólico dónde lo pongo? Porque ahí ya me perdí. Bien. Ok. ¿Se entiende lo que digo? Creo que se entiende. A ver, le voy a dar una vuelta más. Vos corregime si no es lo que vos habías preguntado. Empecemos por el final, por el spoiler. Lacan va a decir, mire muchacho, traigo el nudo Borromeo, porque el nudo Borromeo es lo único que a mí me permite pensar un real que no es un real supuesto, es un real puesto, está acá. Está acá. ¿Sí? Está acá. ¿Qué es lo real del nudo Borromeo? Lo 3.
la terceridad, lo trino. No puede ser no 3, no puede ser menos de 3. O sea, es el calce de lo 3. Eso está acá, lo puedo tocar, lo puedo agarrar. Sí, está acá, es 3, efectivamente, es 3 y 3 calza. ¿Sí? Ahí empezamos por el final. Empezamos diciendo, che, yo voy a agarrar y voy a cambiar de paradigma, y para el paradigma que necesito ahora, necesito que lo real no sea un supuesto, sino que sea un puesto. ¿Sí? Entonces, desde ese lugar se da vuelta y mira y dice, bueno, yo he hecho topología. Yo en mi momento me mandé todo un seminario, que hay que leerlo, de la identificación, y después algunas clases del seminario de la angustia, y después eventualmente seguía con algunas cuestiones de topología intuitiva. Y antes de eso, mucho antes, mi entrada, no exactamente la primera entrada, ¿no? La entrada de Lacan desde la filosofía, desde Hegel, sino lo que vino después. Mi entrada en el psicoanálisis tuvo que ver con una inyección de lógica en Freud, con una inyección de lógica. Yo quería logificar esto, encontrar fórmulas, escribir fórmulas que me den cuenta de las cosas de las que Freud hablaba. ¿Sí? Entonces es como si dijese, hubo un momento que me enamoré de lo simbólico para acceder a lo real del psicoanálisis. Estoy inventando, estoy haciendo una paráfrasis de San Juan y Boedo. Hubo un momento que agarré y tenía toda la fe puesta ahí en lo simbólico para alcanzar lo real del psicoanálisis. ¿Por qué? Porque pensé que lo real del psicoanálisis era como lo real de la ciencia. En la ciencia, lo real opera como una suposición. Nadie vio la energía. Si yo preguntase acá, miren muchachos, la luz, ¿es un corpúsculo o es una onda? Ahí entraríamos en una serie de líos, porque tendríamos que definir qué es un corpúsculo, qué es un fotón, o qué es una onda. ¿Sí? Los colores parecen ser ondas. Yo estoy hablando, ahora sí estoy chapuceando totalmente porque no sé de estas cosas. ¿Sí? Pero uno dice un color que es una onda. No, porque tengo una teoría que cuando explica que esto tiene que ver con ondas, yo puedo dar cuenta más o menos del tema de los colores y de la refracción de la luz y qué sé yo. Entonces vos llegaste a ese real. No, la verdad que no llegué a ese real, porque hubo una época que yo pensaba cosas completamente distintas que ahora, y ahora las pienso de otra manera, y el cálculo anda mucho mejor como la pienso ahora, pero mañana puede que tengamos cálculo completamente diferente. De hecho, no sé si me estoy yendo de tema, pero estoy tratando de explicarte por qué lo real es un real supuesto para la ciencia. La astrología china y la astronomía china tenían cálculos muy, muy complicados, porque tenían que explicar cómo la Tierra, los chinos, la Tierra era cuadrada y el cielo era circular. Y tenían que explicar, pues tenían esa idea y los tipos sacaban cálculos y hacían cálculos. Evidentemente, los cálculos muy bien no andaban, como tampoco andaban para el occidente ptolomeico. Occidente, Ptolomeo había hecho toda una concepción de la Tierra en el centro del universo y los astros que giran, entonces sacaban cuentas, los árabes lo mismo, sacaban cuentas y hacían cálculos, y los cálculos más o menos andaban. Podían predecir eclipses, más o menos andaba bien la cosa, no andaba muy rara. Los mayas, los mexicas, sacaban cálculos y la cosa andaba, claro. Un buen día alguien vino y dijo, che, voy a ordenar las letritas de otra manera. Galileo Galilei. Voy a ordenar, ¿se acuerdan? Lo vimos, ¿no? El investigador cuando decía la naturaleza o el universo, la frase es larga, yo la leí una vez acá, está escrita en caracteres geométricos. Galileo. Entonces dice, voy a ordenar las letritas de otra manera. Y fíjense cómo los cálculos andan muchísimo mejor. Miraron la letrita y dijeron, che, pero según esta letrita la Tierra no es el centro del universo. Y no.
ese real supuesto de la ciencia que estaba antes, ahora cambió, porque cambiaron la letrita y el real obedece, responde mejor a las nuevas letritas. Entonces Lacan dice, para la ciencia siempre lo real va a ser un real supuesto. Hoy vemos el universo así, nos cuesta, a mí por lo menos me cuesta imaginar la idea del infinito, me cuesta. Solamente tipos cantos, tipos así psicóticos. Discúlpame, Roberto, Sí. ahora que dijiste, para Lacan el real va a ser siempre supuesto, o sea que no correspondería a ese real del inicio, que es lo que vuelve siempre al mismo lugar. A ver, bueno, vamos despacio porque se complejizó. Sí. Hay un Lacan científico que se había embanderado en el designio de hacer del psicoanálisis la ciencia. Están ahí porque se borraron todos, sí, están ahí. Se había embanderado en la posibilidad de hacer del psicoanálisis la ciencia de lo singular. Eso está en los últimos capítulos o en los anteúltimos capítulos del seminario 17. Yo por eso lo subí al canal de YouTube un encuentro que tuve con gente del interior de Argentina, que está sin imagen, está nada más que grabado, pero me interesaba que estuviese ahí para que ustedes escuchen lo que era ese intento de Lacan de hacer la ciencia de lo singular. En un momento agarra y dice, che, miren, la ciencia, lo real siempre está supuesto. Siempre está supuesto. Si mejoran la fórmula, se acercan más, pero siempre va a funcionar en estado de suposición. ¿Sí? Y dice, eso a mí, hubo un momento que Lacan decía, y el real del psicoanálisis será apresado, aprehendido, agarrado de la misma manera que la ciencia. Y después, en determinado momento, agarra y dice, no, yo necesito un real puesto, no un real supuesto. No necesito hacer todo un modelo. Vamos un poquito a eso, a lo mejor estoy adelantando la cuestión. No necesito un modelo que a mí me haga pensar que lo real está en otro lado. Yo necesito un modelo que me haga pensar que lo real está ahí. El real de la muerte, que lo hemos visto, ¿te acordás? En los nudos del amor, en los anudamientos del amor, el amor en lo imaginario, en lo real de la muerte. Es un real que está ahí, no está supuesto. Cuando dice me enamoré, hay un amor ahí, en lo real, no está supuesto. ¿Sí? De a poco nos vamos a ir acercando. Les pido paciencia. No sé si expliqué o no expliqué, por lo menos quería orientar el Lacan científico, que del 21 dice, y con eso no llegué a ningún lado, basta de esta fórmula. No va a parar con la fórmula, pero ya no tiene el mismo entusiasmo. Y dice, y en algún momento arranqué por el lado de la topología intuitiva. En ese punto, a ver si por ahí, sí. A ver si por ahí yo podía agarrar algo, a ver si por ahí yo podía, porque no quería hablar de esto, pero bueno, nos metemos porque está bien, digamos, hay que meterse en estas cosas. A ver si por ahí yo puedo dar cuenta de datos del psicoanálisis que con el tema de la ciencia no me cierran. Por ejemplo, uno está acá sentado. Yo estoy acá sentado, estoy hablando con ustedes, hay cierta cuestión de reconocimiento especular. No, digo, acá está Maricel, Amalia, Gladys, Juan, digo, aquí hay cierto reconocimiento especular, yo estoy hablando, puede que en algún momento sienta un poco de calor o un poco de frío, pero eso está dentro mío. ¿Sí? Eso está dentro mío y ustedes están afuera mío. ¿Sí? Ahora puede que alguien me haga una pregunta, a ver, vamos a poner alguno, Cristina me haga una pregunta. Y me hace una pregunta que provoca en mí una resonancia tal que yo me empiezo a angustiar.
yo tengo que hablar y me empiezo a angustiar y empiezo a tener hiperventilación y empiezo a tener taquicardia y empiezo a sentir que el cuerpo se me sale del cuerpo, como que el corazón, yo sentí que el corazón se me salía del cuerpo. Y yo trataba de hablar, yo trataba de responderle a Cristina, pero resulta que cuando yo le quería responder a Cristina, no reconocía mi propia voz, porque mi voz me salía como ahogada. Entonces yo escuchaba mi voz como si fuese la voz de otro tipo, ¿sí? Es como si de alguna manera ese borde que separaba lo de adentro de lo de afuera hubiese dejado de funcionar. Entonces Lacan agarra y te dice, porque vos cuando empezaste a hablar eras así, y cuando te angustiaste eras así. Entonces yo vengo del lado de adentro del cuerpo, del lado de adentro, doy la vuelta, estoy del lado de afuera, entonces siento que el corazón está afuera, siento que mi voz no me pertenece, siento que en este costadito pues yo me veo a mí, me veo como una pantallita chiquitita, acá como en los celulares, una pantallita chiquitita, miraba a ese tipo haciendo así con la boca y no entendía lo que decía. Entonces Lacan agarra y dice, bueno, ¿viste cómo en un momento funcionaba el estadio del espejo? Bueno, ahora funciona el cross-cup. Ahora funciona el cross-cup. Entonces, este es el modelo del objeto A para Lacan. ¿Ok? Es el modelo del objeto A. Entonces Lacan agarra y dice, evidentemente yo quería perseguir lo real del psicoanálisis de esa manera, es una manera diferente, y me doy cuenta que intenté alcanzar ese real propio del psicoanálisis, que vamos a ver cuál es. La otra vez les nombré 6 reales, así que vamos a ver cuál es el real propio del psicoanálisis, pero lo intenté alcanzar a través de espacios topológicos que no son más que la herencia del narcisismo corporal, de la unidad del cuerpo. ¿Se entendió, Adriana? Es para seguir, digamos, sí. Por supuesto. Que Para seguir. No, porque no, desde el inicio que empezaste con lo de la topología intuitiva y donde domina lo imaginario, ahí se me empezó a complejizar, digamos, ¿no? Claro. Bueno, justamente, es la idea que está trayendo Lacan, ahí domina, por eso yo traía la imagen mental, las intuiciones, cómo te imaginas vos un cross-cup? A mí me cuesta, iba a decir una grosería, me cuesta mucho ponerle, ¿sí? Me cuesta mucho imaginar. Por eso, imaginar algo no es sin la posibilidad de representarse ese objeto. Efectivamente. Lo simbólico, porque en un momento dijiste, sin lo imaginario somos todos débiles mentales, ¿no? Entonces eso también me empezó a dar vueltas, pero... bueno, está bien. Agarraste por ese lado, sí. Y está bien, agarrás y decís, bueno, esto habría que seguirlo, habría que seguir eso, el desarrollo topológico, está muy bien. Bueno, muy bien, agarraste, pues yo tengo que pasar como el colectivo, ¿viste? Hago una parada y sigo, pero todo esto justamente es para pensar lo real del psicoanálisis en ese momento bajo la modalidad del objeto de la pulsión. Como si yo le dijesen, ¿vieron el arte del tiro con arco del budismo zen? Decir, bueno, y la flecha hace un movimiento moebiano y vuelve a, qué sé yo, y ustedes dicen, che, pero eso es poco científico, loco. Bien, sí, es poco científico, pero sirve para tratar de dar cuenta de lo que es el circuito de la pulsión, cómo se articula el objeto A con el objeto I, con el objeto A', ¿sí? Con el objeto I de A, no con el objeto A'. Con el objeto I de A, que es un objeto que uno ubica en lo simbólico imaginario en relación al objeto A, el objeto de la pulsión. ¿Y cómo lo haces esto? Con la topología. ¿Y anduviste bien con eso? Y Lacan acá dice, no anduve muy bien. Por eso lo abandoné. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, también tiene un real supuesto. La topología intuitiva también tiene un real supuesto, al igual que la geometría euclidiana. No me sirve para apresar lo propio del real del psicoanálisis. ¿Sí?
Esto está ahí en la clase. Yo voy pasando porque él lo dice en 3, 4 parrafitos, a veces metido entre otros párrafos, pero me parece que vale la pena darle vuelta a esos temas, ¿no? No puede ser atrapado este real del psicoanálisis por estructuras que se basen en la cuestión de la medida y en la cuestión del orden. No puede. ¿Sí? Y la topología del nudo o la clínica psicoanalítica basada en la topología del nudo, en cambio, implica un real puesto. Por eso yo hincho tanto cuando digo, dale que no tenemos la más mínima idea de lo que es lo real, lo simbólico e imaginario, porque empezamos ya con el objeto de la pulsión, con el goce del otro, qué sé yo, el chabón dice, lo real del nudo es lo 3, punto. Lo 3 no es menos de 3, es un 3 anudado. ¿Ah? Eso es lo real. Y es un real que está ahí. Vos ves que está ahí. Tocás que está ahí. Seguís con la mano que está ahí. Es un real puesto. ¿Sí? Lo 3. Lo que lleva a Lacan a decir que el nudo borromeo no es un modelo. Un modelo no es una metáfora. No es una metáfora que pondría lo real en otra parte, en estado supuesto. Eso es un modelo. Es un modelo y yo hago un modelo y ese modelo da cuenta de lo real. ¿Y lo real dónde está? Está en otro lado. Es como cuando en la NASA, en Estados Unidos, te dicen, hemos aislado el modelo de un tsunami que se produciría si la capa tectónica, qué sé yo, y ya tenemos el modelo matemático del tsunami que se podría producir. Y uno diría, che, pero ¿se produjo? No, boludo, no. No importa, no se produjo, tenemos el modelo. A partir de este modelo podemos predecir que ¿sí? Es decir, que la ciencia, insisto, se maneja con ese real supuesto y eso dice, a mí no me sirve para lo real del psicoanálisis. Lo real es lo 3. Lo real, lo voy a decir de esta manera, porque me mandé un par de frases acá, pero tómenla como de quien viene. Uno cuando se corre, yo me siento muy cómodo cuando sigo la frasecita, la gana y digo, esto está acá, cuando uno da un pasito más largo. Lo real es lo 3. Lo real es real si hace 3, si está nudado. Y ya mandé un pasito para adelante. Lo real es real si hace 3, es decir, si está nudado. Lo real, no sabemos qué es real si es lo real del nudo. Si lo real está nudado, es lo real. Si no, no lo llamamos lo real. Hay que pensar lo real si está anudado, porque lo real es lo 3. ¿Sí? Lo simbólico es real si está anudado, si hace 3. Lo imaginario es real si está anudado, si hace 3. Entonces di un pasito y les dije qué es lo real de lo simbólico, qué es lo real de lo imaginario y qué es lo real de lo real. Yo les conté varias veces que un colega, amigo, me decía, ¿qué te vas a meter en ese seminario? Es un partidero de cabeza. Y bueno, sí, pero nos tenemos que ir agarrando. La vez pasada dijimos 6 reales, el real del amor, el real de la muerte, el real de la no relación sexual. Bueno, vamos siguiéndolo al tipo. Lo real es lo 3. Y lo simbólico es real si lo simbólico está anudado. Si lo simbólico son palabras que yo escucho, que hacen y eso no hace nudo con un imaginario y no tiene una incidencia en mi cuerpo, eso no es lo simbólico. Pues lo simbólico, para ser simbólico, tiene que estar anudado. ¿Ok? Si yo tengo imaginarios que no se anudan, y ahí en algún momento vamos a leer a Pessoa y sus heterónimos, tengo imaginarios
completamente separados. ¿Se imaginan que los miércoles, cada 15 días, nos encontramos acá y yo digo, che, el encuentro anterior que vino Roberto Cueva, ese dice boludez tras boludez, porque acá la cosa es así, ustedes me mirarían y se reirían. Si de eso vos, Roberto Cueva. No, yo soy Otrevor Cueva Bacúe, yo soy Otrevor Bacúe, yo soy otro y aparte soy otro. Entonces van a decir, este tipo tiene planos, pedazos de imaginario que no se anudan con algo donde dice, este soy yo. ¿Sí? Entonces digo, porque, bueno, vamos a ver Pessoa y sus heterónimos, pero lo que les quiero traer es que lo simbólico, lo imaginario y real son reales si están anudados. ¿Sí? Bien, si hace 3. Y de ese 3, que es lo real del nudo, ese 3, que es lo real del nudo, ustedes no son un sujeto por fuera del nudo. De ese 3, que es lo real del nudo, ustedes no son un sujeto por fuera del nudo. Un sujeto que a ese 3 lo imagina o lo simboliza. Ustedes no están afuera del nudo y dicen, mira ese 3, mira eso simbólico, mira. ¿Sí? No son un sujeto por fuera del nudo que lo imagina o lo simboliza, sino que estamos atrapados, estamos atenazados por ese 3. Estamos atrapados, estamos atenazados por ese 3. Por eso en la página 54, ustedes van a encontrar una frase que dice, somos como sujetos, después sacan la palabra sujeto, que dice sujeto no, somos pacientes de esa triplicidad. Ubiquen la frasecita, somos pacientes, no somos alguien de afuera que la mira, sino que somos pacientes de esa triplicidad. Según la etimología, paciente proviene del latín, que es el que soporta, el que aguanta. Eso es un paciente, alguien que soporta, que aguanta, padece. Somos pacientes, soportamos, aguantamos, padecemos esa triplicidad. ¿Ok? No es que se piensa el sujeto por fuera del nudo. El sujeto, Amalia ha levantado la mano. Esto de la triplicidad. Para que a ustedes los escucho bajo. Ustedes afortunadamente me escuchan bien. Dale. Esto que decís de que un día venís y decís que no sos Roberto Cuevas, sino que el otro, ¿no? Eso que, o sea, que hay algo que no da como un anclaje en que, digamos, que vos sos vos. Es lo que le fallaba a este, sí. el memorioso. Sí. ¿A quién? ¿A Funes el memorioso? No sé, lo tendría que pensar. Pensé que ibas a decir Joyce o que ibas a decir... ¿no? Que es el otro gran ejemplo. Ajá. ¿No? Que es el otro gran ejemplo. Esto que no vi bien la imagen que hiciste, pero como así que anclaba. Claro, como que ancla, ¿no? Muy bien. Lo que Lacan está empezando a decir, porque yo no creo que esto sean las respuestas definitivas, ni siquiera en este seminario, pero dice, lo que hace un nudo ahí, claro. Es un nudo. O sea, es lo que me permite a mí verme de foto de bebé ahora y soy Amalia. Exactamente. Entonces uno dice, ahí anudado, ahí algo simbólico, algo imaginario, algo real, ¿sí? Entonces habrá elementos de un imaginario que es real. ¿Por qué? Porque está anudado con lo otro. Sí, yo me acuerdo yo la filmaba a mi hija cuando de bebé, y la filmación esa ella la vio cuando tenía 2 años, o sea, porque era un señor que venía a filmar, porque yo no tenía. Bueno. La cuestión es que ella tenía 2 añitos y medio y de golpe, pasándole la filmación, se larga a llorar como una descosida frente a la imagen que salía su mamá, su papá, sus hermanas y yo, con un bebé que ella no se reconocía porque ella ya era de otra forma que ese bebé.
Ujú. Puso como a llorar desconsoladamente, porque era toda su familia con un bebé y tenía 2 añitos y medio, digamos, había ese punto de anclaje o ese nudo no estaba hecho ahí. ¿No estaba hecho cuándo? No estaba hecho cuando ella se mira en la filmación a los 2 años y medio y se larga a llorar como si ese bebé no, o sea, ella no sabía que ese bebé era ella. Bueno, mira, lo vamos a dejar abierto porque es una situación hipotética, es una linda situación para explicar, ¿sí? Es una linda situación para que entendamos. Lo que a mí me gusta de esto es que vamos agarrando ciertas temáticas. Entonces yo por lo menos no tengo apuro de cerrarlas o de decir la última palabra. Me pareció, cuando vos lo contabas, que ese momento de angustia, al ver ahí un bebé que no era ella, anoticiaba que ya había algo que se había anudado, no que había algo que no se había anudado. Ajá. Vos me vas a decir, bueno, pero no se reconoce No. ahí. Y justamente yo diría, porque no se reconoce ahí, aparece la angustia cuando ve eso en esa imagen. Ajá. Pero igual lo dejo abierto. Ajá. Lo dejo abierto, a lo mejor me quiero quedar con esto, no me quiero, Sí. con este momento. Gracias. Entonces, ubicamos por lo menos una frase de Lacan que era eso: somos pacientes, estamos entramados, estamos trabados. Usa la expresión francesa coincé, con acento. La palabra francesa coincé, estamos como trabados, estamos entrabados, enredados en esa triplicidad, ¿sí? Y Lacan, porque todavía nos viene presentando el nudo. Nosotros hablamos de eso como si lo conociésemos mucho, pero él lo viene presentando. Sigue llevando agua para su molino, para el molino de los 3. Sigue llevando agua, ¿sí? Porque dice, fíjense que lo 13 está en la lengua. La lengua. ¿Quieren ver cómo lo 13 está en la lengua? Pónganse a estudiar lenguaje. Y el lenguaje, propiamente a nivel de lo que es la frase, lo que en la lógica sería la proposición, ¿sí? Una frase, ¿sí? Para la lingüística tradicional, la frase es el nivel que adviene la significación. Uno agarra un lingüista y dice, ¿cuándo adviene una significación completa? Adviene a nivel de la frase. Por ejemplo, si yo digo pala. Si yo digo pala, alguien puede pensar que yo me estoy refiriendo a esa herramienta, a una herramienta que se llama la pala, ¿sí? Ahora bien, otro al lado puede pensar que cuando digo pala estoy haciendo referencia, estoy denotando, ya que la vez pasada estuvimos... acá no estuvimos con la connotación, estoy denotando, estoy significando, cuando digo pala, estoy significando la parte gruesa de algunos objetos, como por ejemplo la pala del remo. ¿No? Si yo digo pala, la palabra pala, alguien puede pensar que estoy hablando de la herramienta, otro puede pensar que estoy hablando de la pala del remo. Ahora, si yo digo agarra la pala, ahí se cierra una significación completa. Me quise decir esta frase, aunque tal vez fuera de Argentina no se entienda perfectamente. En Argentina decir agarrar la pala es ponete a laburar, no seas vago, agarrar la pala, por más que el trabajo no sea con palas. Tenés que preparar una clase sobre topología y bueno, agarra la pala, loco. Ponete a laburar, ponete a trabajar. Es decir, que Lacan dice, che, ¿se dan cuenta que el lenguaje a nivel de la frase, y esto después aparece en la lengua, es un anudamiento de 3? ¿Sí?
te voy a dar un palazo. Agarró para el lado agresivo, Adriana. Está perfecto. Digo, ¿se dan cuenta que es un pequeño nudo de 3? Después podemos discutir si es un nudo Borromeo, ya lo hemos discutido, si es un nudo Borromeo o un nudo olímpico. Sujeto, verbo, predicado. ¿Sí? La mesa es de madera, sujeto, verbo, predicado. Es un nudo de 3. Si yo digo la mesa, y ustedes se quedan esperando a ver que se haga un pequeño nudo. Entonces Lacan lleva agua para su molino. Dice, fíjense que en el lenguaje también hace falta el 3. ¿Sí? La frase no es más que un nudo de 3, un anudamiento de 3. ¿Sí? Y con esto, cuando llegamos a esta parte de la clase, nos saca a pasear por el Peri Germinías. Nos saca a pasear por ese libro de Aristóteles que en latín es De Interpretatione. Mi pronunciación del griego, el Peri Germinías, no debe ser de las más lindas. ¿Y qué nos dice? Nos dice, ¿no ven que en ese libro de Aristóteles todo se trata de un anudamiento de 3? El Peri Germinías es un libro donde Aristóteles trabaja sobre la lógica del lenguaje y lo trabaja con letritas. ¿Sí? Lo reduce a letritas. ¿Sí? Y dice, eso es un anudamiento de 3. ¿Sí? E incluso lo 3 del silogismo. Está llevando agua para su molino, como diciendo, no se puede entender nada sin lo 3, que es lo real del nudo. ¿Sí? Lo 3 es la premisa mayor, la premisa menor, la conclusión. Una cosa, la célula de lo 3. ¿Sí? Entonces, y siempre en la búsqueda de este real de lo 3 anudado, vino con el 3 en la lengua, mírenlo en el lenguaje, vayan a De Interpretatione en Aristóteles y aprovecha que está pasando por ahí para decir, y esa es una lógica retórica que está plagada de suposiciones, es predominantemente imaginaria y no capta ningún real. Está de paso y dice lo que se llama cuantificadores categóricos, como los nombra Aristóteles. Todos, algunos, ningún y el cuantificador particular. Todos los hombres son mortales. Algunos hombres son atenienses. Ningún ateniense es espartano. O Sócrates es mortal. Usamos todos cuantificadores. Y Lacan dice eso, él los piensa como individuos. ¿Sí? Son suposiciones. Uno no puede decir todo sin demostrar el todo o que el todo existe. ¿Sí? Diferente de la lógica matemática que hemos visto nosotros, que es la lógica de cuantores. ¿Se acuerdan? Para todo X existe X o hay al menos un X que esa sí apunta a lo real. Un real supuesto. De esa lógica, de la lógica proposicional, era la que Lacan decía, esta es la ciencia de lo real. ¿Sí? Pero de lo real que permanece supuesto. ¿Sí? Bien. Por eso hinché, y me pareció bien el tema de lo que es pensar que es un real supuesto, porque la ciencia se basa en cálculos, la física misma se basa en cálculos. Y hoy llamamos energía o tenemos letritas para definir la energía, que nadie nunca la vio, la energía potencial. ¿Quién la vio? ¿Se acuerdan lo que es la energía potencial? Yo tengo el mate acá y te dicen este mate está haciendo, tiene una energía en estado de potencia que si se cae va a pegar en la mesa y va a pegar con una fuerza de tanto toneladas por centímetro cuadrado.
Yo no veo la energía, no importa, pero hay un cálculo que dice que la mesa se va a romper o que el mate se va a romper y se rompe. ¿Sí? Hoy en día lo llamamos así, mañana lo llamaremos de otra manera si las letritas se ordenan de otra forma. ¿Sí? Nada de todos estos desarrollos lógicos previos al nudo para Lacan le sirve para dar cuenta de lo real propio del psicoanálisis, que nos vamos arrimando el inconsciente como real, el inconsciente como nudo. Esto lo vimos en la reunión anterior o en la anterior. Basta de suposiciones, necesito algo real. ¿Sí? El inconsciente como nudo. El inconsciente como nudo, lo real del nudo, que es lo 3, un 3 cardinal, es decir, un 3 sin orden. Y este real del nudo, Lacan va a hacer una articulación con otros dos operadores que son la no relación sexual y la lengua. Fíjense las veces que nos hemos acercado a la lengua y para mí siempre está no todo dicho. ¿Eh? Siempre está dicho a media, vamos diciendo cositas a media. Yo no creo que algún día podamos decir la verdad sobre la lengua, pero nos vamos arrimando. ¿Sí? Quería situar este real del nudo borromeo en relación a la lengua y a la no relación sexual. Lacan mismo dice en la clase que hay que desarrollar esto de a poco. Tenemos todo un seminario para ir armándolo, pero vamos a empezar. ¿Sí? Vamos a empezar con dos reales. Yo les propongo armar un argumento con dos reales diferentes. La vez pasada vimos 6, o la anterior vimos 6. Les propongo ahora dos reales diferentes. El real de la no relación sexual, que es un agujero que no tiene escritura, que no tiene lógica, que es lo que decimos cuando decimos no hay relación sexual escrita. Ahí tenemos un real. ¿Qué real es esto? Un agujero. Hemos dado vueltas por la fórmula, a ver, existirá la fórmula, porque tiene que ser una fórmula imposible, sí, pero si la llego a encontrar va a ser necesaria. ¿Se acuerdan todo esto que yo le dije? Lacan se hartó cuando llegó a caballo, o yo me harté, ¿sí? Cuando leía esto. Pero digo, este es el punto. Partimos de un real, que es el real de la no relación sexual, que es un agujero, que no tiene escritura ni lógica. ¿Sí? Y tenemos lo real del nudo, que es un real puesto, que es un real que funciona en cada uno de nosotros. Un real que funciona en cada uno de nosotros, lo real del nudo. Hace 3. Bien. Eso se hace con la lengua. Voy a decir la langue, pero no para hacerme el fino, sino para no agarrar y decir con la lengua, para no empezar a balbucear, para no empezar a lalear. Se hace con la langue. ¿Sí? Ese nudo se hace con la langue. ¿Eh? Les dije, vamos de a poco, tomemos este soporte intuitivo para movernos en este campo espinoso y embarrado. ¿Eh? Vamos a tratar de situar. Esto ya lo habíamos anticipado, pues yo les decía, el nudo se aloja en el lugar preciso en el lugar de la no relación sexual. ¿Sí? Lo vamos a ir abriendo un poquito. Y para eso voy a usar una expresión, que es la expresión que usa Lacan en el texto El estadio del espejo como formación de la función del yo. ¿Se acuerdan del texto de 1949? Viejísimo texto en el cual Lacan habla del infans. Utiliza esa expresión, infans, que viene del latín infari, que es el que no habla. ¿Sí? Entonces Lacan, hablando del estadio del espejo, usa la expresión infans
para designar al niño en la etapa anterior al dominio del lenguaje. Lo puse, me salió así y me gustó, porque es la etapa anterior al dominio del lenguaje, como diciendo, bueno, ahora va a dominar el lenguaje, o como va a decir, no, el lenguaje no va a dominar a él. ¿Sí? Entonces, el infans, partimos del infans, ¿sí? Y de repente la niña, no quise usar el niño, la niña, por caso, la hija de Amalia, ¿sí? Empieza a balbucear protopalabras, ¿no? Protopalabras. En ese momento, nos vamos a hacer la idea de que en ese momento se comienza a hacer un nudo. Esas palabritas, esas protopalabras. Ya en esas palabras semibalbuceadas se comienza a producir un enganche, un calce de porciones de un imaginario, un simbólico y un real. Ya en esas palabritas ya empieza a haber un calce, un enganche, un anudamiento, ¿eh? De porciones de un imaginario, de un simbólico y de un real. ¿Eh? Permítanme caracterizar ese real como lo propioceptivo. Estamos imaginando, estamos haciendo la fábula del comienzo del anudamiento. ¿Sí? Un real que es lo propioceptivo, por eso digo pedazos de un real, pedazos de un imaginario, pedazos de un simbólico. ¿Sí? Entonces, permítanme caracterizarse ese real como lo propioceptivo, como el autoerotismo del que hablaba Freud antes de la constitución del narcisismo. ¿Se acuerdan de ese autoerotismo del que hablaba Freud antes de la constitución? Partes separadas de ningún todo, ¿no? Cuestiones ligadas a la propiocepción, a lo propioceptivo. ¿Sí? En determinado momento se empiezan a anudar. ¿Sí? Permítanme pensar ese real así y permítanme diferenciar ese real de lo real del nudo, porque lo real del nudo es lo 3. O sea, ese real propioceptivo de alguna manera tiene que entrar en una especie de calce y anudamiento con un simbólico y con un imaginario, o con porciones de un simbólico y porciones de un imaginario. ¿Sí? Entonces ya para el origen mítico del nudo, acudimos a Lalande. ¿Sí? Autoerotismo antes de que haya un yo. Efectivamente, Julieta, antes de que haya ese acto psíquico del que hablaba Freud, que decía la constitución del narcisismo, y que Lacan dice por identificación a la imagen especular. Efectivamente, ese momento previo a ubicar en la introducción del narcisismo o más especialmente en el yo y el ello. Entonces, no pensemos que ese anudamiento tiene un sujeto supuesto, ni un real supuesto. Cuando uno habla del dispositivo analítico, dice yo opero con una suposición, que es el sujeto. Es una suposición. ¿Sí? Un sujeto supuesto al saber del inconsciente. Bueno, acá, cuando estoy hablando de lo real del nudo, cuando estoy hablando del comienzo del nudo, digo, no piense en un sujeto por fuera de eso, no piense en un real por fuera de eso. El ser hablante es ese calce. De nuevo lo digo, tomen esto como de quien viene, porque esta frasecita me salió y digo, ¿de dónde caramba la saqué? La saqué de leer, pero no la encontré en lo leído. El ser hablante es ese calce, no es algo que está por fuera, no hay un sujeto por fuera de ese nudo. El ser hablante es ese calce. ¿Sí? Entonces, ahí relacionamos lo real del nudo Borromeo con la Lalande. Y tenemos que relacionarlos también, por otro lado, que eso se produce en el lugar de un agujero, en el lugar de un real sin ley, en el lugar de un real sin escritura, que es el real de la no relación sexual.
¿Ok? Entonces decimos, ¿cómo se empieza a tejer? Y porque la langue se empieza a balbucear y eso se anuda con una porción de imaginario y capta de alguna manera o anuda o calza algo de lo propioceptivo, y ese calce mismo es lo real del nudo y el ser hablante es ese calce. Se lo digo así porque uno después dice, el ser hablante es el calce, el ser hablante es el calce, y a lo mejor alguien dice, ¿dónde sacaste eso? Bueno, lo escuché acá en unos encuentros de los miércoles, pero a mí me parece que va en la línea de la lectura que vengo haciendo, que venimos haciendo, ¿sí? Y se produce en ese lugar. ¿Y por qué digo que se produce ese lugar? Porque alguien podría llegar a pensar que el nudo es el resultado de un proceso evolutivo en el que fueron fundiéndose o soldándose elementos de diferentes registros. Uno podría decir al principio, el nene escucha porque no entiende nada, porque no hay sentido, porque no hay significación, porque no hay nada, y tiene porciones de imaginario, ¿sí? Y tiene una propiocepción que de repente le viene y empieza a llorar y a llorar y a llorar y de repente se ríe y de repente, etcétera. Pero nuestro cerebro, que es una herramienta maravillosa que nos dio la evolución a través de millones de años, nuestro cerebro va juntando cosas que sáquense eso de la cabeza. Acá dice, esto se arma en el lugar de un agujero que es la no relación sexual. ¿Se entiende? Porque si no, hablamos de psicoanálisis y hacemos el nudo Borromeo evolutivo. El nudo Borromeo del desarrollo. ¿Sí? Entonces nos dice que se produce en ese agujero. Y en ese sentido les propongo como hipótesis auxiliar, les propongo pensar ese real de la no relación sexual cómo expandirlo un poco, agrandarlo un poco, ¿sí? Expandir la dimensión de lo que llamamos no relación sexual. Porque nosotros podríamos restringirla al exilio de los goces por ausencia de una función lógica que los articula. ¿Qué es la no relación sexual? Bueno, es un exilio de goces porque no hay una función simbólica que articule Y con X. ¿Sí? Y lo podríamos pensar ahí. Pues bien, yo creo que tenemos que agrandar la relación sexual que no existe o la relación sexual que no hay. ¿Sí? Propongo extenderla a la más generalizada inadecuación del ser hablante respecto de la economía de su goce, a la más generalizada inadecuación del ser hablante respecto de su cuerpo, respecto de su medio y respecto de sus relaciones con los otros. ¿Se entiende en qué sentido estoy diciendo no hay relación sexual? No estoy hablando de que cuando la gente coge, coge con el cuerpo. Y que como mucho coge con el cuerpo y con algunas palabritas. Y del otro no agarrás una onda, no agarrás nada, porque no llegás jamás al otro porque topás con el muro, con la mur, que venimos hace años dándole vuelta a esto. Entonces uno diría, ¿en qué lugar se verificaría que no hay relación sexual? En el momento en que se verifican el exilio de los goces. Y uno dice, che, ¿y antes? Entonces yo digo, no hay relación sexual, agrandemos la noción. Hay una inadecuación fundamental, una inadecuación del ser hablante con la economía del goce, con los otros, con el medio, con su cuerpo, una especie de eso no anda. El exilio del goce a partir del narcisismo, pregunta Julieta, no lo decía en ese sentido. Lo decía en el sentido, ¿en qué sentido? En el sentido que hay un desencuentro, que hay un malentendido a nivel real, a nivel del goce. Exilio de los goces porque no se goza de otra cosa que del propio cuerpo.
porque no vas a gozar del cuerpo del otro y porque el otro en todo caso te servirá como una plataforma para gozar de tu propio cuerpo, pero el goce del otro no lo vas a encontrar. Esa es una manera de entender que no hay relación sexual, que no hay una proporción sexual. Que todo lo que se puede poner ahí es una especie de invención, una invención del ser hablante. No seas tan apurado, espera un poquito. Pase usted primero. Estoy tirando imágenes de lo que es, bueno, primero que acabe tal y después que acabe tal, porque son invenciones en el lugar de algo que Lacan dice, esto no funciona. Entonces alguien podría decir, no, yo restrinjo para mi argumento la relación sexual que no hay a ese punto, al punto de exilio de los goces. Yo por aquí, tú por allá. ¿Sí? Yo estoy diciendo, no, es algo más. Es algo que tenemos que pensar en el punto mismo del comienzo del nudo, de este comienzo mítico del nudo. Hay una inadecuación, ahí hay algo que no anda, que definitivamente no anda. ¿Sí? Y a eso lo llamamos esa más generalizada degradación. Es una paráfrasis del texto de Freud, ¿no? Sobre la más generalizada degradación de la vida erótica. ¿Sí? Entonces, ¿por qué traigo esto? Porque si nos restringiésemos a la ausencia de la fórmula escrita que articule las dos variantes de él y ella, podríamos pensar que hay seres parlantes que están a resguardo de la no relación sexual. A resguardo. Una vez me lo corrigió, que está bien, Adriana, que me había dicho al resguardo puede ser al abrigo. No, que se mantienen a distancia de la no relación sexual. Si uno dijese, no, la relación sexual se juega solamente en ese momento, el exilio de los goces, uno podría decir, bueno, hay gente que no entra en esa. Hay gente que no quiere saber nada con el goce del otro. Siempre que paso por acá, a mi mente retorna Japón. Evidentemente yo en Japón me encontré con algunas cosas que, a ver si puedo, Sekusu Shinai Shokogun. Mi pronunciación del griego y del japonés son iguales. ¿Cuál era el otro? El Soyoku Danshi. Es un idioma tonal en el sentido que se canta, no tiene acentuaciones como el nuestro. Entonces hay que cantar. Vale, vos saludás y tenés que decir konnichiwa y lo tenés que cantar. Si no lo cantás no te entienden. ¿Sí? ¿Qué son estos nombres que di? Estos nombres que di son cosas que yo me encontré predominantemente en Japón, que son los asexuales, ¿no? Personas que se definen como asexuales, ¿no? Esos son el síndrome del celibato, que lo dije más o menos en japonés, más o menos en japonés, ¿sí? El síndrome del celibato. O los hombres que no muestran ningún interés en el tema de las citas y en el acercamiento a los otros. O sea, alguna vez estuvimos hablando acá de los hikikomori, ¿sí? O de lo que se llama fictosexualidad, ¿no? Que viene a ser la atracción por personajes ficticios, que esto en Japón es, no diría único, pero diría es impresionante, ¿no? La atracción sexual que experimentás por personajes del anime, del manga, ¿sí? O de los videojuegos en lugar de personas reales, ¿sí? Es por eso que yo mandé imágenes del festival Nipponbashi Street Festa, como se llama. Cuando estuve en Osaka, tuve la suerte de ir a ese festival que se hace al lado del río, Dotonbori, que es un festival cosplayer, ¿sí? Y es un festival cosplayer cuyas imágenes las mandé al grupo, que no sé si alguna vez las había mandado, pero bueno, ahora las quise mandar, porque son personas que experimentan una atracción sexual respecto de
imágenes, por eso hay una palabra que es en 2 dimensiones. Los que les gusta el Nishi-Kon, que es un término de la gente que le gusta las cosas de 2 dimensiones, las imágenes, la revista de anime o la película en anime o del manga, qué sé yo, con mujeres, con personas reales no experimentan la más mínima atracción. Por eso les mandé en esas fotos, porque me asombró en ese festival, personas que sacan a pasear a su partener. Fíjense en esas fotos, un señor, no sé si les mandé de un señor o de 2 señores, que sacan a pasear a su muñeca inflable, porque la llevaron al festival para que vaya y disfrute del festival. ¿Sí? Que uno dice, Japón. O sea, yo acá todavía no he visto en el colectivo, acá en Boedo, el 160, sacando la muñeca inflable. Y allá, no solamente que son unos raritos, digo, hay evidentemente gente de quien se podría pensar, Freud en el malestar en la cultura señala 3 fuentes de, a ver, Maricel, el cuerpo, el otro y la fuerza de la naturaleza. Pensaba esto en relación a la más generalizada inadecuación de la economía del goce del que hablabas. Perfecto. Sí, Maricel. Efectivamente. Haríamos una lectura de Freud cuando dice la fuente de displacer, bueno, lo propioceptivo, lo que viene del cuerpo, y uno le pondría ahí no solamente el dolor, sino el goce en general. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del goce y decían el goce se empieza con la cosquilla y se termina en la parrilla, creo que decía Lacan? ¿Sabes? Uno dice, bueno, me tomo una copita, me voy al asado mañana con mis amigos, me tomo una copita, 2 copitas. A las 5 de la mañana me traen 2 amigos acá porque empecé con la coquilla y terminé con la alcantarilla. Otra que la parrilla, con la alcantarilla, es eso. Entonces, uno podría pensar que estos Nishi-Kon están al abrigo de la no relación sexual, porque vos la revistita o la peliculita o la sacás a pasear al partener, a la muñeca inflable, suena feo decir, pero son muñecas, bueno, no sé si se inflan, estoy inventando, muñecas, y yo les quiero decir que no. Quiero decir que en ellos mismos también, no sé los japoneses porque son gente particular, pero como seres hablantes, ¿no?, son un calce que está habitado por una fundamental inadecuación. ¿Sí? Entonces, en el agujero de la no relación sexual, ubicamos al nudo. Son las 3, yo no me puedo creer. Esto, ¿saben por qué pasa? Pasa porque digo, hay que apurarse. Voy a dejar acá, aunque iba a trabajar con ustedes otra cosa, pero bueno, la trabajamos en el segundo miércoles cuando nos encontremos. ¿Hay alguna pregunta, alguna cuestión, algún señalamiento? Si quieren lo trabajamos ahora, si no me lo hacen llegar y la vez que viene, digo por la hora que es, y la vez que viene lo seguimos trabajando. Dejamos acá entonces. Gente, les mando un beso y nos vemos el segundo miércoles. Chao, gracias.